Uy, bien usted. Espérenme, no grabe ahorita. No, espérame que no fui yo. Espérame. Bueno, ya le vamos a poner pausa cuando me den el acceso. Voy a buscar la presentación entonces. Espérame. Te mira la presentación. Sí, doctora, Sí, sí sí se se mira. mira. Sí, doctor. Y la compañera que puso de que le esperáramos, ¿saben si ya está conectada? No, todavía no. A ver, espérame. No sé si puede. No, es Yolanda, todavía no se ha podido conectar. Pero están conectados bastante usted. Sí, son 19. Somos Ujú. 19. Sí. Espera, vamos a ver. Se escucha bien aquí. Tuve que poner un ventilador porque no estoy en mi casa, estoy en un lugar y acá hay un montón de gente y puse un ventilador para que nos escuche. ¿Se escucha bien? Sí, se Sí, escucha bien. doctora. Sí, Ah, doctora. bueno. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, son cuatro módulos, ¿verdad? El de hemorragias uterinas, el de uso posterior de los anticonceptivos, las hemorragias obstétricas y ya por el último módulo, que es el taller práctico de las episiotomías. Como objetivos en las clases tenemos conocer los tipos de desgarro perineal, conceptualizar episiotomía y sus beneficios, ¿verdad? No a todas las pacientes se le va a hacer episiotomía y practicar la técnica de la sutura para reparar desgarros y episiotomías. Entonces, en primer lugar, tendríamos que aprender lo que es anatomía del periné para que podamos saber qué, clasificar qué tipo de desgarro es y posteriormente poder elegir el tipo de sutura que vamos a usar y ver qué grado también, porque a la hora de poner la nota de posparto, ustedes tienen que saber qué grado es, ¿verdad? Y definir qué tipo de hilos vamos a usar en cada una de las suturas. Entonces, desgarro perineal es una complicación que se da en el parto. Lo ideal sería que en un parto la vagina fuera tan elástica que no se hiciera un desgarro, pero muchas veces no solamente es función de la vagina, sino también de la persona que va a atender el parto al momento de hacer una protección de ese períneo. Entonces es un juego de fuerzas. Cuando la cabeza del bebé sale, usted tiene que mantener esa fuerza del bebé porque si sale con mucha fuerza, entonces va a desgarrar el periné. Entonces, una mano la va a utilizar para mantener la fuerza. El bebé no tiene que salir con la fuerza con la que trae, ¿verdad? O que le expulsa a la mamá, sino ustedes tienen que controlar con su mano izquierda. Si son diestros, entonces van a controlar con su mano izquierda la cabecita y con la mano derecha, con una maniobra como de prensión, ustedes van a mantener el periné. Con esa fuerza que ustedes van a mantener el periné, lo que van a hacer es que no se extiendan los músculos, o sea, pero tienen que tener cuidado también de que por la fuerza de la mantención de cubrimiento del periné, nunca va a salir la cabeza, entonces tiene que ser movimientos rápidos y suaves donde dejamos que la cabeza avance, pero evitamos que se desgarre el periné.
Entonces, los desgarros perineales constituyen soluciones de continuidad que pueden estar acompañadas de contusiones menores, como por ejemplo desgarros de los músculos, ¿verdad? Laceraciones de todo lo que es la sustancia tisular. En ocasiones pueden comprometer desde estructuras del periné hasta el diafragma urogenital, que es la estructura que está arriba de vagina, que comprende todo lo que es clítoris y los músculos que están alrededor de lo que es la uretra. Ese es el triángulo que más adelante les voy a enseñar en dibujo. Los desgarros perineales son las complicaciones obstétricas más frecuentes generadas con la tensión del parto y de acuerdo con algunos reportes, cerca del 73% de las nulíparas van a presentar un desgarro perineal, o sea, es bastante alto el porcentaje. Por lo general, estos desgarros más que todo se dan en las nulíparas. Ya cuando la paciente ya ha experimentado un parto y es una secundípara, por ejemplo, es bien raro que tengamos un desgarro de alto grado, ¿verdad? Un 2, un 3, casi siempre son laceraciones o desgarro grado uno. Entonces se va a presentar en nulíparas en un 73% y vamos a tener un porcentaje de presentación en las mujeres, ¿verdad? Con laceración del esfínter del anal serían de un 2,2 a un 19%, pero eso no es algo eh, específico, solo ese porcentaje, no que eso depende del que va a maniobrar en el momento de la atención del parto, ¿verdad? No es lo mismo que te atienda, vaya, en una casa una partera y que no tenga ella la experiencia o el instrumental y que pudo habérsele hecho una episiotomía y no se le hizo y se le fue de garro 4 a estar en un hospital y que pueda ser evaluado por un médico y pueda determinar si se le puede hacer una episiotomía, ¿verdad? Sigamos, ok, vamos a ver. Bueno, las intervenciones intrapartos que han demostrado ser más eficientes para prevenir las lesiones perineales son las siguientes. La protección manual del perineo, que se le llama hands-on, basada en la reducción de la tensión perineal en el momento de la extracción de la cabeza fetal y del hombro posterior y el lentecimiento de la expulsión de la cabeza. O sea, el lentecimiento es que ustedes van a controlar con esa mano y que no salga como proyectil la cabeza, sino que de manera lenta, ¿verdad? Con la idea de que el bebé vaya haciendo su rotación, su extensión despacio, porque si esto lo hace súper rápido, entonces se va a desgarrar la vagina. Entonces, con el lentecimiento de la expulsión de la cabeza en máxima flexión, lentamente y entre las contracciones, que eso es lo ideal cuando que la mujer debe de pujar durante las contracciones, porque es en el momento en que cuando está más intenso la contracción del útero, entonces tenemos más fuerza para poder empujar a ese bebé y más la fuerza de la mamá, o sea, van a ser las dos fuerzas, la del parto en las contracciones y la de la madre que nos van a ayudar a expulsar el bebé. Y esa fuerza debemos de controlar, así como se mira en esta fotito, vean lo que les expliqué, que con la mano izquierda vamos a detener la fuerza de la cabecita y con la mano derecha vamos a hacer presión sobre el períneo. También valorar la realización de una episiotomía selectiva medio lateral con un ángulo suficiente en el caso de aquellas pacientes que lo ameriten. No es a todas las pacientes que se les hace episiotomía. En caso de indicarse un parto instrumentado, es preferible, siempre que las condiciones obstétricas lo permitan, el uso de ventosas o el uso de forceps. Entonces, dependiendo también del instrumento que pueda tener, también de la persona que lo va a manipular, porque no es bueno que una persona inexperta se atreva a estar usando forceps, ¿verdad? Porque podemos hacer daños en el feto y también en la madre. Y el otro es el utilizar ventosas, ¿verdad? Como el vacuum, que ese nos ayuda como a succionar la cabecita del bebé y nos ayuda a que esa succión alara el bebé y que pueda salir. Pero eso solo se utiliza en las pacientes que, por ejemplo,
ya está completa la paciente y ha perdido fuerza para pujar y que el bebé ya está ahí, o que veamos que una frecuencia cardíaca fetal esté bajando abajo de 100. Entonces nosotros podemos ayudarle con ese tipo de instrumentos. Vean aquí esta imagen, tenemos en el lado derecho, ¿verdad? La parte externa de los músculos y el lado interno, la parte más interna. Entonces vean aquí. En este dibujo tenemos el plano superficial y el plano profundo. Puchica. Ok, en el plano superficial vemos diferentes músculos que van a tener el triángulo urogenital. Se llama urogenital el triángulo porque comprende lo que es clítoris, lo que es la uretra y lo que es vagina. Entonces, urogenital, ¿verdad? Genitales y también la parte uretral. En esta parte externa o superficial tenemos lo que es el isquio cavernoso, que es como en forma triangular, que viene siendo como el vértice bueno, no sería el vértice, sino que sería al lado lateral del triángulo. Y vamos a tener los dos isquios cavernosos, derecho e izquierdo. El bulbo esponjoso también que va a rodear todo lo que es el triángulo urogenital, que incluye lo que es la uretra y también lo que es la vagina. Luego vemos aquí la vagina, entonces cuando hacemos una episiotomía, nosotros vamos a cortar vagina, vamos a cortar también bulbo esponjoso, vean. Y el otro que vamos a cortar, ¿cuál es? ¿Qué otro músculo vamos a cortar cuando hacemos episio? Transverso Vagina, perineal. exacto, bulbo esponjoso y luego el transverso perineal del periné, ¿verdad? Entonces, el transverso perineal son unos músculos que todos se van a venir a confluir o conectarse al periné y ese es el que le va a dar fuerza a todo el piso pélvico. Si ese periné está mal reparado, entonces a futuro todo el piso pélvico se va a bajar y vamos a tener problemas de incontinencia urinaria y también de incontinencia fecal. Em, También vemos otra musculatura, ¿verdad? Vean aquí el esfínter externo del ano, vemos el ano y atrás el glúteo mayor. Ahora, ya más en la parte profunda podemos ver el orificio de la uretra, el esfínter externo de la uretra, que es este musculito que rodea la uretra. Ese esfínter, si no tenemos una buena contracción, y entonces al toser, estornudar, hacer alguna, o reírnos, entonces se va a salir el pipí. Entonces esos músculos son los que nosotros trabajamos, por ejemplo, en los ejercicios de Kegel, o por ejemplo en la silla en sela, que es para contracciones del piso pélvico. Entonces, si tenemos pacientes que tienen deficiencia o debilidad de ese esfínter, ya sea de la uretra o del ano, entonces hay mecanismos como contracciones de la vagina. Como nosotros preparamos, por ejemplo, el deltoide haciendo pesas, entonces igualmente estos músculos se fortalecen haciendo Kegel. Ahora, vean este otro músculo que va a cubrir todo el plano que está abajo en el plano profundo, como ser el transverso perineal profundo. Y aquí vamos a tener el diafragma urogenital, que va a comprender la uretra, el esfínter externo de la uretra y todo lo que es el transverso perineal profundo. Ahora, en este imagen también vamos a ver el otro músculo que es bien importante, que es el elevador del ano. Este trabaja también en toda la cuestión de la vagina en el sentido de dolor. Si tenemos dolor, ese músculo elevador del ano lo forma el pubo coccígeo y el ileo coccígeo. Si tenemos dolor en estos puntos, en esta musculatura, entonces vamos a tener dolor al tener relaciones sexuales. Y también este elevador del ano, estos músculos, todo este, miren, es un montón, todo este músculo elevador del ano que vienen a conectarse aquí al transverso perineal y también a la musculatura del esfínter. Si esos están mal reparados, entonces vamos a tener también problemas, ya sea de incontinencia fecal.
Entonces, el elevador del ano es pubococcigio y el iliococcigio. Aparte de ver la musculatura de Perineo para hacer una reparación de episiotomía, también es importante conocer lo que es la anatomía también del recto, ¿verdad? Entonces, si ven acá, tenemos como varias líneas que dividen lo que es el recto. Tenemos el margen anal, que es la parte externa. Tenemos el surco interfinteriano, ¿verdad? Donde se contrae el esfínter del ano. Tenemos también la zona peptínea o línea peptínea. Vean esta línea, que es donde empiezan a salir las hemorroides. Y 4 centímetros de la entrada del ano hacia lo profundo del ano tenemos el anillo, perdón, ano rectal. Del anillo anorrectal para abajo es donde empiezan a salir hemorroides. Donde se da el cáncer de recto o donde se manipula o podemos decir donde se desarrolla el virus del papiloma humano es en la línea pectínea, ustedes. Entonces, si ustedes quisieran hacer una citología de ano en una persona que tuvo relaciones sexuales y tiene condilomas anales, y queremos ver si tiene probabilidad o no de tener una lesión de BPH en el ano, y más que todo serían en pacientes homosexuales, entonces se puede hacer con un citobruch y tomar citología de esta área. ¿Ustedes sabían eso? La verdad no, No, doctor. doctora. Bueno, entonces les No. voy a enseñar para que aprendan. Em, Doc- doctor, esa es como la parte rugosa, ¿verdad? Mande. Es como la parte rugosa del ano, esa. En esa parte se sitúan la... Dice que la parte rugosa es aquí en el surco interfentiriano, o sea, donde se están las arruguitas del ano es aquí en Ah, esta línea, pero no es ahí donde se toma la citología. La ah, citología se toma hacia adentro para más hacia adentro. unos, sí, unos 2 centímetros y todo el canal mide 4, o sea, todos esos 4 centímetros es donde se toma la citología, pero a 2 centímetros de la entradita ahí Ajá. encuentran la línea pectínea. Aquí es donde se desarrolla el cáncer rectal. Entonces, por ejemplo, imagínense que este es el citobruch, ¿ok? En la vagina, bueno, no es en la vagina, en el cervix, cuando ustedes meten el citobruch, ustedes meten a endocervix, ¿verdad? Entonces dan Ujú. una vuelta. En el cervix no es necesario dar un montón de vueltas, porque si ustedes dan un montón de vueltas, van a hacer que sangre la paciente. Si sangra la paciente es porque ustedes mismos le hicieron sangrar con el citobruch o porque la paciente tiene una infección vaginal o está inflamada y va a sangrar o una atrofia vaginal. Pero no es necesario con el citobruch dar 2, 3, 4. Con una vuelta es suficiente. ¿Por qué es suficiente solo una vuelta? A ver, porque el cepillo tiene 360 grados. Tenemos aquí pelitos, 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 en todos los 360 grados. Entonces, así como lo metimos solo con una vuelta, nos lleva ya no lleva las células de todo el cervix. Entonces no ocupamos dar un montón de vueltas con un citobruch, ¿ok? Entonces, cuando tomamos citología con citobruch, nunca se pone en la lámina así, sino que lo vamos a hacer de manera redonda, como que estuviéramos rodando una bola. Vamos a rodar el citobruch. Ahora, en el varón es diferente, ustedes no se toman la citología así. Entonces, en el varón está el ano, introducimos el citobruch y vamos a medir esta parte que mida por lo menos de 2 a 4 centímetros. Medimos el citobruch y le ponemos una marquita. Hasta aquí es 4, decimos. Y hasta aquí es 2. Entonces, por lo menos tengo que entrar adentro 2 centímetros, ¿ok? Entonces ya medimos 2 centímetros, entonces por lo menos de 2 centímetros hacia el fondo va a entrar el citobrucho. Entonces ya me pasé los 2 centímetros, ahí está la línea pectínea, un poquito más adentro de 2 centímetros. Entonces venimos y el cepillito
No se hace así ahí en el recto, no se hace así porque ahí hay hemorroides usted. Entonces, si ustedes hacen eso, la van a hacer sangrar al paciente. Y hay también bastante vascularidad, sea mujer o hombre, o sea, ahí está súper vascularizado, entonces le van a hacer sangrar y más bien se va a complicar. Entonces, una citología en varones, se mete el cepillito y hacen esto, mire, ven, o sea, van a mover el citobrucho así sin darle vuelta, pues, sino que solo lo van a mover así, ¿ve? Y lo mueven unas 5 veces y ya lo sacan y con eso van a poner en la laminita igual de como que estuvieran rodando el cepillito y lo ponen en toda, porque ahí acuérdense que en la mujer ponemos una de espátula y ponemos la otra de cepillo, pero en los varones solo se pone el cepillito en toda la laminita y la van a fijar con alcohol igual que la citología normal. Pueden sumergirla en alcohol al 70% o le pueden echar alcohol al 70% o le pueden echar fijador de cabello. ¿Sabían eso? Del alcohol no sabía yo, la verdad, doctor. Sí, también se puede hacer citología de secreción de mamaria. No sé si yo creo que ya les había dicho, va. ¿O no? Sí, doctora, de mama sí, nos Sí, había bueno, dicho. entonces también se puede tomar citología anal usted. Entonces, ¿a quiénes le tomaríamos citología anal? A homosexuales que tengan riesgo o que tengan VIH o que tengan riesgo o que tengan condilomas o que sea un trabajador sexual que lleve años, ¿verdad? Y que haya tenido una enfermedad de transmisión sexual y que se quisiera hacer vigilancia anal. Entonces, en ese caso se haría la citología y después se hace una colposcopía, pero bueno, en los varones se llama androscopía y a nivel de ano se llama anoscopía, sea mujer o hombre. Entonces, la anoscopía se mete un espéculo, también hay espéculos de ano. Entonces, es un más chiquitito, entonces se mete el espéculo y se abre y entonces ahí se puede ver si hay lesiones de BPH, se echa ácido acético y se observa si hay lesiones. En esa área es bien complicado tomar biopsias porque no se toma biopsia con la pinza normal ¿cómo se llama? De cervix, sino que se toma biopsias, se han fijado las biopsias de láparos, la, la muesca que toma, por ejemplo, cuando hacen laparoscopía o cuando hacen endoscopía, esa es que no me acuerdo cómo se llama, pero esa pinza que utilizan los endoscopistas o los gastros para tomar biopsia, esa sería para tomar en la parte de ano. Ok, entonces, en la parte de ano, ya viendo esas 3 líneas, porque es la importancia, ahí sería la importancia para ver lo del cáncer y para ver lo de las hemorroides, para ver la circulación y tener cuidado en esta área de no pinchar ahí con con algún, al hacer una sutura y pinchar algún vaso. Entonces, vean, quiero que se fijen en los músculos que están externos. Vemos en esta parte lo que es el músculo el lazo subcutáneo del esfínter externo, este sería el esfínter externo del ano. Vemos aquí que está el esfínter interno, que este ya es cuando la mucosa anal, ya este esfínter es ya mucosa y se ve una capa como blanca. Cuando usted lo repara, ese es cuando ya se va todo hasta 4. Esta es la capa más delgadita o lo que separa cuando nosotros revisamos el esfínter, metemos dedito, entonces ese es el esfínter interno. Ese es el que se tiene que hacer puntos por separado y nunca cruzar la luz del ano, porque si metemos ahí un hilo, entonces en ese caso lo que va a hacer es que se va a podrir el hilo por las heces y se va a abrir ustedes. Entonces en ese caso, vean aquí, ven este tejido que se ve aquí. Entonces donde se hacen los puntos de sutura es aquí, miren, donde se ve lo rojo. Entonces se hacen puntos, por decirlo así, subcutáneo. Entra la aguja aquí, sale aquí. Luego al otro lado entra la aguja aquí y sale acá. Y lo saca, hace el nudito y así se va a ir por todo el esfínter, nunca cruzando el recto.
por lo que les digo que el hilo se pudre con las heces. ¿Qué más? ¿Qué más aquí? Bueno, eso sería de los músculos. Y vean el músculo elevador del ano. Aquí tenemos parte del el tubo rectal y listo. Eso sería lo que tendrían que ver aquí. Más que todo sería lo que es el esfínter externo, el esfínter interno y también el tubo rectal en esta imagen que sería lo importante para reparar el piso. Entonces vean aquí la clasificación de los desgarros perineales. Les puse aquí unos dibujitos. El grado 1, primer grado, es la lesión de la piel perineal y también de la mucosa vaginal. Entonces, prácticamente solo seguiría mucosa aquí, mucosa y como que se subiera un desgarrito pequeñito en periné, ¿ok? Entonces, desgarro grado 1, así como se ve en la imagen. Ahora, desgarro grado 2 es la lesión de los músculos del periné, pero que no va a afectar lo que es el esfínter. Entonces, vean el ano y este ano todo aquí va a tener adentro una rosca de músculo, como un círculo. Eso es lo que va a dar la forma del recto. Entonces, un desgarro 2 se va a ir mucosa, se va a ir periné, pero no vamos a tocar esa musculatura de lo que es el esfínter, del esfínter anal. Ahora, el que es más complejito es el desgarro grado 3 porque se divide. Vamos a tener que aquí una lesión grado 3A, 3B y 3C. Y para saber qué grado es, entonces solo vamos a ver el porcentaje de lesión en ese esfínter. Entonces, si tenemos menos del 50% de grosor de lesión de ese desgarro, entonces vamos a decir que es un 3A. Vaya, digamos que solo se rompe como unas fibras pequeñitas, menos del 50%, entonces sería 3A. Si vemos que se rompe casi hasta la mitad del esfínter, más del 50%, pero no completamente el esfínter, nos deja tiritas todavía, entonces sería un 3B. Y el 3C es que todo el esfínter interno y externo, o sea, el esfínter, el músculo, pues, puramente músculo, se rompe. Ese sería ya el 3. Todas las roscas que se ve de musculatura, ese se va a romper. Y eso, para repararlo, nosotros, como es una de musculatura como circular, entonces tenemos que unir de un lado derecho a izquierdo y se han fijado que cuando se desgarra ese esfínter se hunde. Entonces ustedes tienen con Alice ver a las esquinas como en el radio de las 5 y de las 7, buscar ese esfínter y jalarlo. Porque como tiene mucho, como el músculo está muy contraído, y lo rompimos, entonces por el tipo de músculo que es, ¿verdad? El músculo estriado se contrae y se hunde. Entonces, ese con un Alice tienen que alarlo para volver a formarlo. Entonces, ese sería desgarro 3 sin tocar lo que es la mucosa del recto. Ahora, el desgarro 4 va a desgarrar todo ustedes. Incluye mucosa. Incluye periné, que serían estos músculos del periné. Incluye también el esfínter externo y también va a incluir lo que es la mucosa, o sea, ya rompe hasta la luz del recto. Ok, no sé si tienen preguntas hasta ahí. No, doctora. No. Está claro eso, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a hablar de cada uno de los desgarros grados, de los grados de los desgarros. Desgarro grado 1, que solo es daño de la piel, suelen cicatrizar sin problema. Entonces, si una paciente fue atendida en casa por una partera y tuvo desgarro grado 1, probablemente se va a cicatrizar solo y no pasa nada, pues no, no.
no haber algo anatómico que nos pueda complicar a esa paciente a futuro y a veces ni sangra. Pero no va a quedar con la anatomía bonita que estaba la vagina naturalmente. Entonces, lo ideal, aunque sea grado 1, es repararlo. Hay otras pacientes que esas desgarritos pequeñitos, unas fisuritas, sangran, sangran, sangran. Entonces hay que repararlos por los sangrados que están produciendo estas, aparte que se pudiera hacer como una, ¿cómo se llama? Hematoma, si hubo un desgarro y que se suturó mal en esa parte de la mucosa. En la mucosa se dan muchas veces hematomas. Entonces hay que tener cuidado en el momento de la reparación. Las lesiones con bordes afrontados y que no presentan sangrado activo no será necesario suturarlo. En mi caso, yo sí lo suturaría porque ustedes piensan en ustedes si fueran, si son mujeres y que le hagan un desgarro y aunque no esté sangrando, o sea, lo mejor es que eso se suture porque anatómicamente y después, si no se cierra esa heridita, entonces al orinar o algo así, le va a estar molestando a la paciente. Entonces, la literatura dice que si no está sangrando, no es necesario, pero si yo fuera la que está reparando ese desgarro, yo sí lo suturo, a menos de que la paciente no me funcione bien la anestesia y que la paciente le doliera mucho, pues mejor evitar, ¿verdad? Por el dolor de la paciente. De lo contrario, es mejor repararlo. Las lesiones que presentan sangrados y cuyos bordes no estén bien definidos serán tributarias de ser suturadas con sutura sintética trenzada de absorción rápida de poligalactil, que ese es un tipo de sutura que también nos ayuda a hacer unos bordes más ajustados y que pueda cicatrizar más rápido. Y la técnica de la sutura será con puntos simples, ¿verdad? O sea, continuos. Podemos hacer puntos continuos y no es necesario hacerlos con eh, ¿cómo se llama? Con hacer con suturas, con cruzadas, pues con cruzadas no es necesario en esa área porque no es un área donde esté como tan, con vasos tan grandes como para sangrar. Ahora, en el desgarro grado 2 que es el daño en músculos perineales sin dañar lo que es el esfínter anal externo, los desgarros 2 pueden afectar únicamente los músculos del periné, que son estos dos, ¿verdad? Estos que se ven aquí. Y pueden involucrar lesiones del músculo elevador del ano, que les había mencionado en esta fotito por acá, que los músculos elevador del ano, que están pegados también al transverso perineal, son el jugo coccígeo y el hilo coccígeo. Entonces, vean. Entonces, esos también se van en el desgarro grado 2. Entonces, la abulsión es considerado factor de riesgo para un prolapso de órganos pélvicos, o sea, el desgarre en periné. El periné es como el centro que nos va a dar como estabilidad en el piso pélvico. Si ese periné se desgarró y no lo reparamos bien, entonces eso a futuro vamos a tener prolapso de órganos pélvicos, ya sea prolapso de la vejiga, del recto o también del cervix, ¿verdad? Por lo que es bien importante identificarlo y también poder hacer la remisión de ese desgarro, o sea, poder repararlo. Las lesiones de grado 2, que son secundarios a episiotomía, la sutura continua para la reparación del desgarro 2 ha demostrado una reducción en el periodo de tiempo de dolor comparado con otros métodos de sutura que no son continuas. Ahí les mandé un video, no sé si lo pudieron ver se los mandé en PowerPoint de cómo se sutura el periné. Y ahí en el video sale que lo suturamos primero lo que es la mucosa y después pasamos de forma continua a todo el transverso perineal, ¿verdad? Los músculos del periné. Y eso ha demostrado que evita sangrado, ¿verdad? Y el tiempo de dolor, hay unas pacientes que sí, entre más tiempo usted está metiéndole suturas o algo así o pasándole mucho hilo, entonces también esas pacientes van a tener mucho más dolor que aquellas
que no se le estimuló, no se le manipuló, es la palabra, mucho lo que es el periné. Entonces, ese es un buen método de hacerlo de forma continua, ¿verdad? La técnica de sutura triple capa con sutura continua única en la mucosa vaginal, en la musculatura superficial del periné y la piel del periné. Entonces, miren, se han fijado que siempre cuando se hace un desgarro en la mucosa se mira un vértice así, ¿verdad? Como un triangulito. Entonces es bien importante que de la punta del vértice, 1 centímetro atrás, nosotros hagamos un nudo. Ese nudo ya nos va a dar estabilidad para que tenga más fuerza y que no se vaya a desgarrar o se vaya a romper la sutura o que no se haga bien reparada, porque si nosotros empezamos a reparar desde el vértice, si se rompe este lado, entonces se va a abrir todo. Entonces es bien importante que nos vayamos 1 centímetro atrás del vértice del desgarro grado 1, ¿verdad? Entonces hacemos la sutura y nos vamos a ir de forma continua. Si vemos que está sangrando, entonces lo pueden hacer cruzado. Cuando ya terminamos de reparar mucosa y llegamos aquí, muchos de aquí se pasan de un solo a reparar el periné, pero yo les recomiendo que aquí tiremos un punto de adentro hacia afuera y un punto también del otro lado, de adentro hacia afuera, salir aquí y ahí vamos a hacer un nudito. ¿Por qué? Porque si a mí se me desgarra o se me rompe o se abre esta sutura de arriba, pero con ese nudito no se me va a abrir todo el periné. Y vamos a darle como más seguridad. Entonces, nudito antes de empezar el vértice y nudito al terminar la mucosa de la vagina. Y después se pueden pasar de forma continua en lo que es el períneo. Entonces, el material de sutura en esta área es sutura sintética, multifilamento, trenzado de absorción rápida y podemos usar lo que es esta Vicryl o podemos usar ácido poliglicólico. Ahora, en desgarro grado 3, ahí, dependiendo del tipo de desgarro que tengamos, entonces ahí sí es desgarro de grado 3, que es en esta parte donde tenemos los músculos del esfínter anal externo. En ese, nosotros vamos a venir y vamos a unir lo que es ese esfínter con una alis, la vamos a alar. Y vamos a tratar de hacer de manera que podamos otra vez unir esa musculatura y llevarla como a la anatomía. Entonces, en este caso tenemos dos técnicas, la técnica overlap y también tenemos la técnica end-to-end. En mi experiencia yo he hecho las dos, pero esta a mí no me gusta porque queda un bulto en la parte afuera del periné. No sé si ustedes la han hecho, pero queda como muy salido el músculo y se ve como un bulto. Ahora, si ustedes ya reparan en la técnica end-to-end, entonces vean, aquí como en forma de manecillas del reloj, vamos a unir, este es como un reloj, ¿verdad? Hacia la derecha y aquí al contrario, hacia la izquierda. ¿Verdad? Ven que este es el reloj normal y este es al contrario. Entonces vamos a unir lo que es el radio de las tres. Vamos a agarrar un punto de aquí hacia aquí. Vean cómo se ven en la imagen. Y vamos a hacer la sutura. Vamos a agarrar también del 6 a 6, del 9 al 9 y del 12 al 12. La idea es que quede este tipo de sutura como se ven acá. Si se fijan, entró el aguja por arriba, ¿verdad? Y salió por abajo y entró por abajo y salió por arriba, ¿ven? Entonces después solamente quedan dos puntos. Esa es una forma como más fácil de repararlo en dos puntos o la otra forma que es con cada una de los radios. Radio 3, radio 6, radio 9 y radio 2.
No sé si ustedes han hecho estas dos suturas o solo han hecho esta segunda. Solo la de abajo, la de end to end, doctora. Ujú. Es mejor esta porque la otra a veces ni se alcanza el músculo para... Solo si lo ven que el músculo es bien elongado, pudieran hacerlo, pero como les digo, a mí no me gusta porque se ve bulto. El periné queda como bulto. Ok, entonces, aquí en esta imagen lo que estamos viendo son los tipos de desgarro, que habíamos dicho que el de desgarro grado 3A era menos del 50% del esfínter que se desgarró. Aquí es el esfínter externo que es como una rosca, ¿verdad? Entonces, la musculatura solo se fue un menos del 50%, si ya se fue más del 50% de 3B, pero tenemos todavía el esfínter interno. Ya cuando se va todo el externo y también se va el interno, entonces ese ya es el 3C, pero no nos llevamos mucosa. Si la mucosa se desgarra completamente y ya vemos la luz del ano, entonces eso ya estamos hablando de que es un grado 4. Esta es de una vista así lateral para que puedan entender cómo va el A, el B y el 3. ¿Ok? El 3 hasta esfínter anal interno sin mucosa y el 4 es mucosa. Entonces, vean, aquí les puse las suturas que se pueden usar crómico, que este crómico, un cero, lo podemos usar en lo que es mucosa, este es más grueso y es muy bueno el grueso para que dé más como fuerza y para que evitar que este tejido sangre. Ahora, el Bicril lo podemos usar para esfínter, porque es una parte que tenemos que tener más fuerza. Y el Bicril cuesta que ese se pueda romper, ¿verdad? Si ustedes empiezan a tensar un Bicril, hasta ustedes se pudieran hasta cortar. Tiene bastante fuerza y ese no, lo podemos utilizar en lo que es la reparación del esfínter anal externo. Entonces vean aquí la técnica de sutura. En la uno es la sutura continua entrecruzada de la mucosa vaginal. En la B, sutura interrumpida en el plano muscular, ¿verdad? Aquí la hicieron de forma separada. Y la C, dice que a mí me gusta hacerlo separado acá. No sé ustedes, ¿a ustedes les gusta hacerlo continuo en esa área o lo hacen separado? Separado, me gusta Dice que a más. mí me gusta separado ustedes porque yo me he fijado que en la consulta externa, así cuando venían del hospital, venían abiertas de acá ustedes. Entonces, si se le rompía, se le abría todo y eso era horrendo. Entonces, yo lo que hacía, siempre el puntito atrás del vértice. Luego el otro puntito aquí que nosotros le llamábamos como el de la colita de conejo. Pero aquí yo me iba separado, o sea, tiraba puntos separados por el temor de que se abriera. Si ven que es que el periné es más delgadito, no le tengan miedo y lo hacen continua, pero yo he visto perinés súper gruesos. Entonces, en esos gruesos mejor pueden hacerlo también puntos separados. Y acuérdense que ya la tercera capa, que ya serían puntos subcutáneos también, ¿verdad? Entonces vean aquí les puse los hilos. En la mucosa vaginal podemos usar un Bicril 1.0 o también podemos usar un Bicril 2.0. En el plano muscular, un Catgut 1.0 o un Bicril 2.0. En el esfínter anal externo, eso sí vamos a usar que sean más fuertes, ¿verdad? Como ser el Bicril 1.0 y el monofilamento, que no es absorbible y ese da más seguridad en el esfínter. En el esfínter interno, que ya sería 3C, en ese podemos usar sutura también muy fina como el polidactil y también el Bicril 4.0. Y en la piel podemos usar Bicril 2.0 y 3C. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Doctora, pero usted qué nos recomiendan que, porque nosotros la CESAL no nos manda de esos hilos, ¿verdad? Entonces nosotros los podemos comprar. ¿Cuál nos recomienda usted que compraríamos?
Pues el crómico, un 0 sería para la mucosa, Ujú. ¿verdad? El Bicril es más caro y el Bicril necesario es más en esfínter. Entonces yo sí, Ujú. si yo tuviera un parto y a mí me tuvieran que suturar, yo le diría, pónganme Bicril en el esfínter. Entonces sería Bicril. Gracias, doctor. Sí, el Ujú. Bicril 2.0 y Crómico 1.0. Y ya para piel ustedes o para subcutáneo, ahí no le vayan a meter Bicril 1.0 porque es bien grueso. Entonces ahí pueden usar un 2.0 para piel. Un 2.0 que crómico o Vicril, doctor. Ve, perdón, un Sí, Catgut o Crómico. sí, un Sí, crómico, aquí sí. los Dos puse. ceros. Dos Sí, ceros. Ujú, 2.0 en piel ujú, y un 0 que es más gruesote en mucosa. Y también pueden poner un 0 en los puntos de periné. Entonces, en cuanto a los desgarros 3 y 4, que también se les llama oasis, esa es una nomenclatura que tiene un significado cada una de las letras, ahorita no me acuerdo, que esa es cuando hay desgarro del grado 3 y 4 y que eso se da según el tipo de carga que tuvo, se pudiera tener a futuro, ¿verdad? Es la principal causa de tener incontinencias. Entonces, constituye la principal causa de incontinencia anal en la mujer joven y su prevalencia estimada es de un 2.9% en los partos y oscila entre 0.5 a 11%, siendo el 6% en nulíparas y el 1.7% en multíparas. Entonces vean que el porcentaje en nulíparas es un poquito más alto de presentar un desgarro 3 o 4 en comparación a una paciente que ya es multípara. Los desgarros grado 3C presentan el doble de riesgo, ¿verdad? Que presentar un desgarro 3B y a su vez estos el doble de los 3A. En el caso de tener dudas con respecto al grado de los desgarros A o B, se debe optar por la opción más grave, o sea, dejarlo como 3B. ¿Sí me entienden? ¿Sí entendieron eso? Que si usted dice, ay, no sé si es A o es B este desgarro. Entonces hay que optar con la opción más alta, que es el 3B, porque ya si es 3C es que se fue todo el esfínter. ¿Ok? La reparación de los desgarros 3 y 4 se debe realizar de forma sistémica y siempre tienen que estar realizando tacto rectal con el dedo índice. Cuando vayan suturando con el otro dedito, van revisando si va quedando una abertura, porque si queda una abertura, acuérdense, es cuando defeque se va a salir el popó por ahí. Entonces tienen que verificar que el esfínter no tenga tener como un límite de espacios porque eso va a hacer que a futuro podamos tener una fístula del recto vaginal y eso es horrendo para las pacientes, ¿verdad? Entonces, a futuro, después de ese parto, unos 3 meses después, aunque esté defecando inmediatamente después de parir al mes, no se puede reparar esa mujer. Se tiene que esperar hasta 3 meses después del parto para poder reparar esa mucosa y esa fístula. Entonces tienen que tener mucho cuidado al reparar porque se como dice la gente, se fregaron la vida de la mujer. Entonces, es bien importante tener mucho cuidado en eso, porque las mujeres sufren mucho en esa área, ¿verdad? Cuando tienen fístulas recto-vaginales es horrendo, ustedes se les sale el popó por la vagina. Imagínense, son pacientes que ya después ya no pueden tener relaciones, pasan con infecciones vaginales a repetición, infecciones urinarias, de todo. Bueno, ¿qué más? Las fibras, ¿verdad? Del esfínter anal externos son responsables 75% del tono anal que mantiene la continencia, entonces es bien importante reparar. El esfínter externo puede ser no visible en la entrada debido a la retracción, como se retrae por el músculo, entonces ahí es que nosotros lo ayudamos a retraerlo cuando con la pinza Ali, ¿verdad? Que a veces es bien dificultoso hacer eso. Entonces, en toda parturienta que sufre un desgarro 4
se efectúan tratamientos de acuerdo a lo siguiente. Se administra una dosis única de antibiótico profiláctico. Acuérdense que en el hospital, cuando estábamos haciendo el internado, ¿verdad? Toda paciente que tuvo un desgarro grado 4 se le tenía que dar profilaxis por la contaminación del área de la vagina con el área del ano. Entonces podemos dejarle ampicilina 2 gramos intravenosos previo prueba de sensibilidad más metronidazol de 500 miligramos IV y continuar con antibiótico oral. O sea, o pueden ponerle una dosis de ceftriaxona, una dosis de ampicilina o la dosis de metronidazol y luego a la alta continuarlas con metronidazol o también la pueden dejar con amoxicilina con ácido clavulánico y la paciente se va por 7 a 10 días. Es importante también la dieta, ustedes. Recálquele a la paciente, si usted hace popó, si usted come alimentos sólidos, entonces usted va a defecar y esos puntos se van a abrir, se van a podrir y se le va a abrir el ano. Entonces va a estar defecando heces por la vagina, porque acuérdense, es una sutura que va hasta la vagina. Entonces tienen que recalcarle bien porque hay muchas pacientes que las reparan y las señoras ni saben. A veces son señoras que tienen un nivel educativo bajo y ellas no saben, pues solo les dan altas y ellas en la casa comiendo tortilla con queso y ya defecando, ¿verdad? Esas bien duras. Entonces siempre esas pacientes tienen que mandarlas con antibióticos con dieta líquida, tomar puros licuados, jugos, frutas licuadas, agua y también mandarle un laxante, porque a veces las sopitas siempre hacen que uno defeque heces sólidas. Entonces, dejarle también un laxante para mantener las heces siempre blandas y que no se vaya a romper y darle oportunidad a ese tejido que se pueda reparar, que pueda sanar. Si la paciente tiene diabetes, es otro problema, ustedes, porque las pacientes diabéticas van a tener un poco de dificultad para poder sanar esa herida. Entonces tienen que mantener, si utiliza insulina, pues mantener los niveles de la glucosa bien y que tenga una glucosa abajo de 100 en ayunas y que tenga una glucosa abajo de 140 postprandial para que esa sutura pueda ser cerrada de forma correcta. Si tenemos glucosas arriba de 100 en ayunas y glucosas arriba de 140 postprandial, a esa paciente no se le va a cerrar esa herida y se le va a podrir y no va a empezar a contaminarse y no se va a curar. Pues entonces hacerle hincapié a las pacientes. Se recomienda también a la madre, la parturienta, evitar la administración de enemas o exámenes rectales durante las 3 semanas posteriores a la reparación, porque esto va a tener mucho riesgo de que ésta se pueda abrir. Ahora, esos son los desgarros. Hablé en general los desgarros, pero también es importante hablar de la episiotomía que nosotros como médicos realizamos en las pacientes. Entonces, ¿qué es la episiotomía? Consiste en la sección perineo-vaginal realizada comúnmente en sentido medio lateral o en la línea media. Esta incisión se realiza en muchos países como un procedimiento más. Lo usan como de rutina, pues, en la atención de los partos, pero no es un procedimiento de rutina. Eso se considera también trauma obstétrico. Entonces, nosotras no debemos de estar haciendo episiotomía a todas las pacientes, sino que tienen indicación. No porque esto deba ser tomada como imprescindible, ¿verdad? Su uso es realizar episiotomía a todas las mujeres que estén en trabajo de parto. Entonces, el uso de este procedimiento actualmente está en discusión en quién hacerla y quién no. Entonces, ¿cuál es el objetivo de realizar una episiotomía? Pues acortar el periodo del expulsivo y disminuir la mortalidad fetal. Entonces, cuando digamos una paciente está en trabajo de parto y ven que el bebé, alguien más le está monitorizando y el bebé baja su frecuencia cardíaca fetal y ven que tiene una frecuencia cardíaca fetal abajo de 100,
Aunque es normal que esté 110, 105 cuando está en vagina, pero se recupera. Pero si ven que se está, o sea, plano, ¿verdad? Con 90 y ustedes ya ese bebé tiene riesgo de que se ovite ahí, entonces en ese caso ustedes sí van a hacer uso de la episiotomía. Solo en esos casos, cuando ven que tiene riesgo el bebé. Entonces, para cortar el tiempo del expulsivo y disminuir la mortalidad fetal. Evitar, ¿verdad? En todo caso, a realizar también episiotomías porque muchas veces no es necesario hacer episiotomía. Son vaginas bien amplias. A mí me pasó en la residencia que me venían los internos y me decían, le hago episiotomía, doctora. Y aquel periné es súper amplio, va. ¿Y para qué le va a hacer? Déjela. No, doctora, es que mire qué cuesta que salga. Y tal vez ya la mujer ya haya tenido otros dos bebés. No, ahí déjela, déjela. Solo hay que proteger el periné y chequenlo. Sacaron al bebé y no había nada. Vale, que me dijo doctora, y no me iba a tocar reparar. Entonces, hay unos perinés que no es necesario hacer episiotomía. Son vaginas bien elásticas y no es necesario porque vamos a hacer un trauma en esa área. ¿Qué pasa si una episiotomía a futuro, qué complicaciones pudiera haber en una puérpera? A futuro, en unos 2 o 3 meses después. Vamos a ver, alguien que me diga. ¿Qué ¿Dolor? complicaciones? Dispareunias. Exacto, es horrendo ustedes. Imagínese ella antes de su parto, ella disfrutaba sus relaciones sexuales, su pareja recién casada, la vida feliz y todo, y que venga a parir y que por una episiotomía después esté con dolor. Se le arruinó ya el matrimonio. Ya el matrimonio sin relaciones sexuales también es un problema. Entonces, en esa mujer habría que darle terapia de piso pélvico, terapia de dolor, terapia electromagnética, terapia de masaje de pélvico o también ayudarle, ¿verdad?, con infiltraciones para ayudar al dolor. Porque el dolor después de un parto no es normal tampoco ustedes. Yo me he fijado que las mujeres ahí sufren con dolor, con dispareunia y sufren años ahí y no se tratan. Y hay alternativas para tratarlas, pero hay que evitar por lo más posible hacer episiotomías porque no es que no dejan secuelas, sí van a dejar secuelas y muchas veces es dolor. Y la otra también que pudiera ayudarnos un poco la episiotomía es que el hecho de estar pujando y pujando, pujando y que ese bebé no sale, todo ese pujo que hizo durante el parto y que se regresa el bebé y todo eso, entonces también nos puede prevenir prevenir un prolapso genital o también una incontinencia urinaria. Pero tenemos que evaluar bien si hacerlo o no. Ahora, hablando siempre de la episiotomía, hay una clasificación de la episiotomía y tiene 7 tipos de episiotomías que han sido relatadas en la literatura. Permítanme que me están llamando, solo voy a decirles que estoy en clase. Ok, veamos las 7 episiotomías. Tenemos la número 1, que es la que utilizamos como más comúnmente, que es la mediana. Comienza en la comisura posterior, comisura anterior, comisura posterior, comienza en la comisura posterior y sigue una línea recta hacia el tendón central y este es el cuerpo perineal. Entonces, vamos hasta acá. Este tipo de episiotomía es comúnmente realizada en Estados Unidos, en Canadá y en nuestros países aquí en Latinoamérica es la que nosotros comúnmente realizamos. Ahora, hay otra media que se le llama también media modificada, que esta sería la número 2. O sea, sería esta y también este corte hacia acá. Entonces la media modificada se modifica la anterior, o sea, cortamos aquí y luego hacemos otro corte a los lados. Entonces, si se fijan, la media modificada, ¿cuál es el fin? Que si se desgarra, se va a desgarrar para acá, miren. ¿Para proteger qué? El ano para proteger el ano Para proteger el esfínter anal del externo, anal. la Ujú. rosquita, ¿verdad? Entonces esa es lo que se hace, el corte, y se hace hacia los lados. Pero yo lo miro bien,
bien traumático esos cortes y queda bien feo el periné. Entonces, no, yo no le recomendaría ninguna de todas estas, solo la media. Entonces se modifica la anterior y adicionalmente las dos incisiones transversales opuestas como una T invertida, una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Esto para proteger el esfínter anal juntas no deben de medir más de 2 a 3 centímetros. Ahora la 3, vean la 3 aquí que está dibujada en color rojo. Esta. Es la episiotomía en forma de J. Esta comienza con una incisión media y se va lateralizando. Cortan y luego se van de lado. Hacia la tuberosidad isquiática para evitar la proximidad con el esfínter anal. Lo mismo que hace la 2 es lo que quiere hacer esa, que si se desgarra, entonces el desgarro se va a ir para acá, de lado. O sea, no nos vamos a llevar lo que es el esfínter anal externo. Y esta técnica es mejor usando tijeras curvas para que podamos dar esa forma lateralizada. Ahora, la 4 es la incisión que es medio lateral. Es el tipo de episiotomía más usada en Europa y consiste en hacer una incisión recta desde la comisura posterior hacia la tuberosidad isquiática. No empezamos en medio ustedes. Yo he visto que hacían unas episiotomías así de en medio, ¿ve? Se empieza siempre de la comisura posterior, o sea, en medio del perineo y se va hacia un lado. Ahora, las 5, pues estas sí, estas 5 y las 6 son bien grotescas. La 5 es la llamada episiotomía lateral. Esta fue descrita en 1850 y comienza en el introito vaginal y se dirige directamente hacia la tuberosidad isquiática. En esas pacientes que se hacen este tipo de episiotomía se ven desgarros grotescos aquí en esta área de la musculatura, se desgarra bien feo, ¿verdad? Y la número 6 que ya sería esta otra, que usted va a cortar hasta atrás en la vagina. Entonces a esa se le llama lateral radical y esta es considerada como una incisión no obstétrica, pero que a veces se ha usado en partos muy difíciles. Por ejemplo, aquellas pacientes que ya han hecho una episiotomía previa y que el bebé no sale o que sean súper grandes y que quieran ayudar a ampliar el área, entonces se recurre a hacer la lateral radical. La 7 que esto es espantoso, que esto sí, o sea, yo la verdad nunca lo he visto. Creo que esto solo sería en cuestiones como exageradas, que no pudiéramos sacar un bebé, ¿verdad? Pero vean a dónde se hace la sutura a las 7, ¿verdad? Que este corte, mejor dicho, se hace, ¿verdad? En la parte de la comisura anterior y esta episiotomía se ha relacionado con mujeres que sufrieron mutilación genital, o sea, que las pacientes eh, que al cortar ahí van a mutilar el clítoris, ¿verdad? Y actualmente es casi imposible encontrar literatura que incluya esta técnica. Yo nunca en mi vida he visto algo así, pero me imagino que las personas que la practicaron fueron en partos difíciles que no pudieron ayudarle a sacar el bebé y que esto lo ampliaron de esa manera. Vean este videito que es para hablar de la técnica de reparación de episiotomía y se lo voy a poner. El sonidito no me gusta. A ver. Entonces ahí como reparar la episiotomía, descripción general. Entonces primero vamos a revisar si hubo un desgarro de ano, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde o qué tipo de desgarro tuvo. En este caso es un desgarro grado 2. Entonces venimos y nos vamos a ir 1 centímetro atrás de la comisura de la mucosa vaginal, hacemos una sutura y luego de forma cruzada vamos a llegar hasta
la comisura posterior de la vagina. Al llegar ahí podemos hacer nuestro nudito en forma de orejitas de conejo para darle más fuerza a ese esfínter y que si se llega a desgarrar o abrir en la parte de arriba no se vaya a venir lo demás. Entonces vean, aquí vamos haciendo suturas continuas en el periné y por último, después de agarrar la musculatura, entonces nos vamos a ir a subcutáneo. Vean qué bonito este maniquí, ¿verdad? Estos maniquí tenemos que tener para que hagamos las prácticas. Al primero evalúe su profundidad. Eso. Los desgarros de primer grado solo afectan la piel. Los de segundo grado, la profundidad habitual tras una episiotomía, afectan la capa muscular también. Los de tercer grado comprometen el esfínter anal, aquí en blanco. Los desgarros de cuarto grado se extienden al recto, la capa por debajo del esfínter anal. Haga un tacto recto vaginal con movimiento de cuentamonedas para evaluar la integridad del esfínter anal y la mucosa rectal. Los desgarros de tercer y cuarto grado deben ser reparados por profesionales expertos. Comience a reparar después del alumbramiento de la placenta y el control del sangrado. La posición de la paciente, iluminación y analgesia deberán ser las correctas. Coloque una sutura de anclaje en el ápice de la laceración del epitelio vaginal. Use sutura absorbible 2O o 3O. Eso no se lo recomiendo hacerlo porque se pierde hilo. Entonces mejor Continúe reparando el ahorrar epitelio hilo. vaginal utilizando sutura cerrada continua y evite puntos anchos que contraerían la herida y estrecharían la vagina. Evite suturas demasiado profundas. Si llegan al epitelio rectal, puede haber infección y fístulas rectovaginales. Sí, o sea, tienen que irse por planos. No meter mucho la aguja tampoco. En la unión de la vejiga y el perineo, inserte una sutura de transición. De la vejiga, no, de la vagina. La traducción la hizo mal ese hombre. Ahora, a nivel del perineo, use una sutura continua para cerrar la capa muscular. El lado externo de estas suturas debe estar en la unión de la piel y la capa muscular. Ahí es difícil pasar los puntos así porque es bien grueso el músculo. Este cierre reduce la tensión sobre la piel perineal. Vean lo que hace Después de agarrar como la capa muscular, acercar el inserte una periné. sutura de transición y luego cierre la piel perineal con una sutura subcuticular continua y en dirección cefálica. Complete el cierre a nivel del introito vaginal, luego inserte y fije una sutura final en la vagina. Realice un tacto rectal para asegurarse de que las suturas no comprometan el recto. Miren, solo les pude conseguir de desgarro grado 2. No tengo video de grado técnico 4. Pero lo vamos a hacer en la práctica y vamos a aprender a hacer cómo se hacen las suturas, ¿verdad? En conclusión, la mejor técnica para la reparación del periné sería aquella que requiera menos tiempo en su ejecución, menos consumo de material en la realización, que genere menos dolor a corto y largo plazo y que permitiera un reinicio de las relaciones sexuales de forma más precoz y con menos dolor. Cuando hablamos de forma más precoz, estoy hablando de 40 a 42 días, porque no es recomendable tener relaciones más, ¿verdad? Pero eso se refiere a que muchas veces hay mujeres que después de una episiotomía o un desgarro perineal no tienen relaciones a los 40 días después, posparto, sino que eso se puede tardar hasta 3 meses y es secundario al dolor que queda posterior a la manipulación y a la sutura, ¿verdad? Esa área queda con problemas, podríamos decir, de neurológicos, porque siempre va a estar el dolor presente al tener relaciones sexuales. Entonces hay que ayudar con terapia de piso pélvico en esa área.
Entonces, la idea es que podamos generar, ¿verdad? Menos dolor a corto y largo plazo y que pueda reiniciar las relaciones de forma más precoz, con menos dolor y que provocara menos necesidad de retirada de material de sutura y menos incidencia de complicaciones como dehiscencia de la herida quirúrgica. Los profesionales relacionados con la asistencia al parto deberían estar familiarizados con la realización de episiotomía y reparación de los desgarros 1, 2 y 3 y 4 y tener la habilidad quirúrgica necesaria para reparar cualquiera de ellos, ¿verdad? Todos los que nos graduamos de medicina tenemos que ir expertos en reparar ese tipo de carros porque ustedes saben que al momento de ir a un hospital nos va a tocar reparar eso. Si tenemos en un área, una comunidad donde no tengamos hospital, entonces al médico social o al médico general no hay ginecólogo, pues le tiene que reparar a esa paciente. Entonces tenemos que salir muy diestros, muy pilas para poder reparar estos desgarros y es algo que nosotros vamos a aprender en el taller. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. ¿Preguntas ustedes? Doctora, buenas tardes. Sí, sí, Generalmente cuando se hace así reparaciones en la intraparto, ya como a los 2, 3 meses, estas pacientitas a veces salen así como granulomas y que a veces sí, son sí, sangrantes. Y esas sí. pacientes, ¿cómo sería el manejo de estas y cómo ayudarle a estas pacientes, doctor? Sí, miren, los granulomas en la vagina, no sé si a ustedes les ha pasado con sus pacientes, pero yo he tenido tres así, les da dolor al tener relaciones, ¿les ha pasado? Bastante, doctor. ¿Verdad? Entonces fíjese que tuve una paciente que llegó con dolor y me la refirió otra ginecóloga, porque ella sabe que yo trabajo lo de dolor pélvico con tengo una silla que es de piso pélvico que se llama Encela y esa silla es para incontinencia urinaria en las pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo y las que tienen la de urgencia. Pero también esa CIA trabaja lo que es dolor. Lo que hace la CIA es ayudar a la parte neurológica porque tira un rayo energía electromagnética que va a venir a estimular a toda la musculatura y también me va a venir a estimular la vascularización. Entonces, a aquellas pacientes que no tienen orgasmo, esa sí ya le va a ayudar. Pero en esta paciente, cuando me la mandó, la paciente a ella solo le dijo, me duele al tener relaciones. O sea, solamente se limitó a decir eso. Pero no se revisó la vagina. O sea, no vio que tenía las granulomas. Los granulomas es como tejido cicatrizal que se produce en el hilo de sutura. Entonces, ¿qué pasa? Es como un queloide, vaya, que a usted le hicieron una herida, la suturaron y le empezó a tener mucha cicatrización de queloide. Entonces, en la vagina se producen granulomas, es tejido cicatrizal. Pero, ¿qué pasa con el granuloma? Sangran, duele al tener relaciones y ahí no me va a ayudar la terapia episopélvico en cela, por ejemplo. No me va a ayudar a hacer infiltraciones porque yo hago infiltraciones para el dolor, por ejemplo. No me va a ayudar a hacer masajes, que también les dejo unos masajes que es realizado por su pareja, yo les enseño a hacerlo. No le va a ayudar eso, siempre va a tener dolor. Entonces, la solución sería quitar el granuloma. Entonces, ¿cómo es la manera correcta de quitarlo? Pues ponemos anestesia y con un electrocauterio lo quitamos o con láser. Y con eso asunto arreglado. Ya con la paciente, esa paciente tenía dolor al sentarse, o sea, tenía mucho dolor al sentarse. Yo revisé y tenía estreñimiento crónico y tenía también hemorroides. Entonces manejé lo de la cuestión de las hemorroides con estos medicamentos que son para la insuficiencia venosa. Entonces le ayudé a desinflamar, le dejé laxantes también para ayudar. Le cambiamos la dieta, la mandé al nutricionista para que le diera una dieta para mejorar esa parte. Pero se lo digo que mejoró cuando quité el granuloma. O sea, el granuloma hasta vino a hacer impacto en la área al momento de sentarse, ella tenía dolor.
Solo quité el granuloma, la dejé citada en 2 semanas y me dice, haz un arreglado, ya no siento ni dolor ni nada. Le dije yo que después de haber quitado el granuloma, a los 10 días después, probáramos tener relaciones a ver si tenía alguna molestia y me dijo que no había tenido ninguna molestia. Entonces los granulomas sí son un dolor de cabeza. Buena pregunta, doctora. Entonces los granulomas los vamos a quitar con cauterización o láser. Sí, se mandaría entonces a los médicos que tienen estas técnicas. Exacto. Me las mandan a mí. Doctora, pero ¿y si están en un lugares postergados, no pueden viajar, Ah, no? no, sí, la tienen que mandar a alguien que tenga electrocauterio. O ustedes se lo alquilan y ustedes lo hacen. Ok. Sí, Porque quererlos quitar uno así son muy sangrantes. sí. Mm. O vuelven a salir, doctor. No, no, no vuelven a No. salir. Bueno, es bien raro, es que es por el material de sutura, pero cuando ya se retira, ya, yo no he visto que vuelven a salir. Es más que todo recién hecha la sutura, o sea, reciente la herida. Ok. También existen pacientes que ya se les hicieron su reparación y todo, y vienen al mes o a los 2 meses y dicen, doctora, vi que los puntos se me abrieron. Entonces, y viéndolas, y sí, no quedó bien suturado esto, pero hay pacientes que dicen, yo quisiera que me vuelva a unir. Ujú, ¿Qué nos recomienda usted ahí, doctora? Porque ya bueno, ya no está tan, el tejido no está igual. ujú. Es que fíjese que no se puede reparar recién. O sea, le puede dar antibióticos porque se abrió la herida y se puede infectar, pero se tiene que cerrar sola, o sea, con segunda intención. No se puede suturar así porque no se va a cerrar, doctora. Cuando ya tienen, va, el posparto, Sí, vaya, y ya, pasó una semana y se abrió. no, No se incluso, puede, doctora. no, Tendría que hacerla sangrar para volver a pegar eso. No sí, se puede. Entonces ahí sería en 3 meses después poder reparar de ajá, manera así. ok, sí. Ujú. No sé si tienen más preguntas. Fíjense que a pesar de que hoy no era el día de la clase, se conectaron bastantes. Sí. Doctora. ¿Sí? Y para los desgarros de vagina, que a veces no, a veces hay desgarros en los labios menores y eso, el hilo más indicado sería el Crómico, pero el más crónico. pequeñito. Tres Ajá. o cuatro, cero. Ujú, El ujú. más chiquitín, 4 0 es perfecto. 3 o 4. Gracias, doctora. Sí. Ujú. ¿Alguien más? Yo Yo, creo que todos no queremos terminar este curso de hemorragia, doctora. Yo Ya ya me me hicieron siento reír triste que ustedes. ya no, ya prácticamente vamos ya a finalizarlo. Que siga, Sí, por favor. sí. Fíjense que estuve leyendo de la doxiciclina. Ahorita, es que yo me paso leyendo, ¿va? Entonces la doxiciclina, algo nuevo, que no sé si se los mencioné por ahí, también se utilizaba para los sangrados uterinos anormales secundarios a progestágenos, por sí, sí, lo ejemplo. digo. Sí, ¿verdad? Entonces Sí. estuve leyendo un poquito de eso más y pero es más para progestágenos. Y eso se daba por inflamación de endometrio. Entonces la doxi no era un antibiótico en sí no era por infección, pues, sino que a nivel de endometrio había una inflamación y que se había demostrado en otros estudios que a una paciente que se le había dado doxi por una enfermedad de transmisión sexual, habían visto que había una disminución del sangrado y era porque había disminuido la inflamación. Sí. Bueno, ustedes creo que esto es todo, no sé qué más. Con el video, ustedes pueden poner a alguien que lo grabe y que ustedes van explicando.
Vaya, no es que van a tener como el video es de un maniquí, ¿verdad? Porque nadie tiene maniquí. Pero podemos hacerlo como por ejemplo en pollo. Y bueno, esta es la manera como se sutura el desgarro grado 3 y graban que segundos. Entonces ya va. Y lo ponen como en modo más rápido, ¿verdad? Ahora voy a suturar el esfínter anal externo, que sería parte del grado 3 y así. Y que sea un video corto, ustedes no es necesario extenderse y que le pidan ayuda a alguien que se lo grabe. La cosa es que nosotros queremos ver si ustedes están haciendo de manera correcta la técnica de la sutura y si la entendieran, porque a veces solo con ver la clase no aprenden. Ya cuando se ponen a leer y hacen algo práctico, entonces eso les ayuda más. Doctora, yo tenía una pregunta. Ujú. En aquellas pacientes de que suelen hacer mucho ejercicio, se embarazan, a lo largo de su embarazo, ¿qué ejercicios son recomendables para evitar o si existen ejercicios para evitar los desgarros? Fíjese que son masajes en el periné. Si usted son más que todo masajes en lo que es en los músculos del periné. Pero no es como algo que le va a decir sí o sí hago estos masajes, no me voy a desgarrar. O sea, sí puede ayudarle a disminuir, pero no es algo que le va a decir no se va a desgarrar. Ok, Ujú. Eso depende de cada vagina, la verdad, de la expansión de la vagina, la elasticidad y también de que usted pueda proteger periné también, no solamente es hacer. Imagínese la pobre mujer haciéndose masaje en periné y a la hora de parir, alguien que ni le ayudó a proteger periné, toda desgarrada. Entonces son varios factores, no solo es masaje. ¿Qué más ustedes? Doctora, ¿cuándo van a subir esta clase? Yo creo que mañana, Mañana. Ah, bueno. Es que el sí. video a mí no me corre, el video que usted mandó, no sé, a mí no me, yo lo, y no me sale que mandó en el WhatsApp. Ah, Ujú. me mandé un PowerPoint. Un PowerPoint, sí, pero Sí. No les no abre a lo, los demás. no, a mí no me abre, doctora, no lo puedo Y abrir. los demás ustedes. Es que hay que abrirlo de la computadora, del celular Ah, de no. la compo, bueno, entonces lo voy a intentar de la compo. No les Gracias, abre, y compañero. no les abre a los demás en el teléfono. No, a mí no, doctora, a mí en el teléfono no. Pero en la compu sí. Yo me imagino que sí, porque cuando la descargan, ¿verdad? Sí, en la computadora sí, pero en el celular no aparece. Ah, bueno. Entonces en la computadora ábranlo. Bueno, ustedes nos vamos a ver, los que van a estar presencial, nos vamos a ver entonces el sábado a las 8 de la mañana. Fer, ya tenemos el número de aula. Fíjense que no, todavía las autoridades de Dusalú no han confirmado, entonces seguimos a la espera, doctora. Ok, ¿y eso sabe cuándo nos van a confirmar? O se puede prolongar a otro sábado? ¿Cómo? No entiendo. No, no se puede prolongar. Sí es este sábado, pero no me han dicho el número de aula. Entonces, cuando ya digan el número de aula, pues se va a socializar. Ujú, dele pues. Bueno, ustedes un gusto. Esperamos entonces ahí los videitos, los que no van a poder asistir. Y pues, al final, ¿cuántos confirmaron que vamos a ir al taller? 19. Ah, son bastante, Fer. Casi todos son de aquí de Teu, ¿será? La doctora hoy de Santa Bárbara. No, yo también soy de aquí de Marale, doctora. Sí, sí, pero sí vamos a ir. Ujú. Vaya, pues. Bueno, un gusto a ustedes y buenas noches y nos vemos el sábado.
Buenas noches, doctora. Muchas Buenas gracias noches, por muchas todo. Bueno, de gracias. nada. Buenas Hasta noches, luego. compañeros. Buenas noches a todos. Buenas Adiós, noches a compañeros. todos.